¿Qué tal, queridas hermanas y hermanos? Un gusto estar en contacto nuevamente con ustedes con un nuevo video que en esta ocasión trata el tema de las bendiciones porque muchos me han preguntado sobre este tema. Y yo quiero iniciar este video recordando algo que veía cada semana cuando estuve ayudando varios años en un reclusorio y en el tutelar para menores de Tlalpan. Entre los visitantes que se despedían, siempre, pero siempre, me llamaba la atención una madre anciana que, antes de retirarse, le daba la bendición cada semana a su hijo diciendo, yo te bendigo, que Dios te bendiga. Pero resulta que aquel hijo era uno de los presos más violentos, sanguinarios y peligrosos del lugar, y precisamente estaba ahí por varios delitos importantes, de los que por supuesto no se arrepentía. Más aún, él estaba esperando salir para cometer actos de venganza y otros actos también que eran un delito. ¿Por qué lo bendecía? Le preguntó una mujer a aquella señora. Señora, ¿por qué bendice a su hijo si se porta tan mal? ¿Acaso con su bendición le está aplaudiendo sus fechorías? Y aquella mujer le respondió tranquilamente, mire, claro que no. Mi bendición no es para decirle que estoy de acuerdo con lo que hace o aplaudirle sus maldades. Mi bendición es para que algún día pueda recapacitar y cambiar, y para que cuando lo haga tenga la fuerza de continuar. Además, una madre no puede nunca maldecir a sus hijos. Estamos para bendecirlos, que es preocuparnos por ellos y desear que les vaya bien, que sean mejores, que se arrepientan de sus errores, que encuentren y transiten por el camino correcto. Esa es mi bendición. No aplaudir lo malo, sino un apoyo, una fuerza, un recordarle, un invitarle que debe de caminar hacia el bien. Me llamó mucho la atención de aquella mujer y con frecuencia la utilizo para comparar a esa mujer con Dios y con la iglesia, porque Dios, como un padre bueno, aunque el hijo pródigo se aleje y cometa pecado, no lo puede maldecir, sino más bien hace todo lo posible para que regrese al bien. Seguramente el padre de la parábola todos los días oraba y bendecía a su hijo en donde se pudiera encontrar. El amor nunca maldice y siempre bendice porque desea lo mejor para el otro. Recientemente, el Papa Francisco nos ha recordado que la principal bendición que Dios nos da es su Hijo Jesucristo que vino al mundo. Y vino no porque lo mereciéramos, porque todos estábamos y estamos bajo el poder del pecado, sino vino por su gran misericordia. Que quede esto claro. La bendición mayor que tenemos los seres humanos es Cristo y vino al mundo no porque fuéramos limpios, puros, porque lo hiciéramos todo bien, sino porque estábamos bajo el poder del pecado y vino por su misericordia, no con la misión de condenarnos y señalarnos o apartarnos, sino más bien de salvarnos y acercarnos a Dios. Como lo menciona el libro del Génesis, aun cuando Adán y Eva pecaron, Dios no los maldijo. Maldijo más bien al causante del pecado, al maligno representado en la serpiente que los engañó, enseñándonos que Dios no maldice al pecador y que envió a su Hijo a bendecirnos para que pudiéramos luchar y vencer al maligno, al pecado. Es maravilloso este texto del Génesis después de que Adán y Eva pecan, porque Dios les pregunta qué es lo que pasó, por qué pecaron. Y bueno, se echan un poquito la culpa y finalmente dicen fue la serpiente. Y entonces Dios no maldice a Adán y a Eva, sino más bien maldice a la serpiente a quien ha ocasionado el pecado.
Dicho de otra manera, Dios no maldice al pecador, sino al pecado. La venida de Cristo al mundo no es un premio o un reconocimiento de nuestra pureza, sino más bien una ayuda, un auxilio espiritual sin el que el ser humano podría alcanzar la salvación. En forma popular podemos decir que de parte de Dios hacia nosotros, la bendición es su deseo, su voluntad de que alcancemos nuestro máximo bien, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo humano y espiritual a través de los valores enseñados en el Evangelio, pero no sólo como un proceso humano en el que son suficientes nuestros esfuerzos, sino especialmente contando con la gracia de Dios para lograrlo, porque sólo con su gracia el pecador, el débil, el caído, el extraviado, el alejado, el confundido, el equivocado, puede encontrar el camino y salvarse, porque Él, Cristo, es el camino, la verdad y la vida. De hecho, nosotros decimos, sin Cristo no podemos salvarnos. Sin la gracia de Dios no podemos salvarnos. Si fuera suficientemente que el ser humano se esforzara en ser bueno, entonces ¿para qué habría venido Cristo al mundo? Pero el ser humano, por más que se esfuerce en ser bueno, muchas veces no tiene la luz suficiente, no tiene la fortaleza suficiente, no tiene la disciplina suficiente y necesita especialmente de esa ayuda extraordinaria que se llama la gracia de Dios, la bendición de Dios para poder encontrar la salvación. En ese sentido, una bendición no es sólo un reconocimiento o recompensa para los buenos y puros, porque entonces, ¿quién podría recibir una bendición? ¿Quién se atrevería a decir que no tiene pecado, que está perfectamente bien y lanzar la primera piedra? Yo creo que nadie. La bendición, como una forma de mostrar la misericordia de Dios y ayudar a nuestra salvación, es gracia para el pecador, fortaleza para el débil, oportunidad de levantarse y ayuda al caído, guía para el extraviado, acercamiento para el alejado, claridad para el confundido, humildad para el soberbio que no reconoce su error. Incluso la fe es una gracia, una bendición que solo Dios puede dar y aumentar. Solo esa gracia, esa bendición puede hacer que un ateo se abra a creer. Si Dios no da esta gracia, esta bendición, el ateo puede quedar siempre sin salvación. Por eso sin Cristo que vino al mundo, el hombre no podía salvarse, no podía conocer el camino, la verdad, la vida, y Cristo al venir al mundo es esta salvación que ayuda al ateo, al equivocado, al perdido, la oveja extraviada, la oveja rebelde, etc. El amor de la madre anciana, aquella que les comentaba, por su hijo, hacía que lo bendijera. Y tomando ese ejemplo, podemos entender que el amor de Dios es muchísimo más grande que el de aquella mujer. El amor de Dios supera al amor de cualquier madre. Por eso, Cristo nos invita a amar, orar y bendecir a nuestros seres queridos, pero también a nuestros enemigos, desear el bien para ellos. Así lo recuerda el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículos del 43 al 48. Ustedes han oído, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de extraordinario?
¿No hacen también así los gentiles? Sean pues perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí yo me te detengo un poquito a preguntarte, ¿consideras la lluvia una bendición? Yo sí considero la lluvia una bendición. ¿Consideras la fertilidad de la tierra y que tengamos alimentos una bendición? Sí, considero que es una bendición que Dios nos da. Y en este sentido, si Dios hace llover y da alimento en esta tierra a malos y a buenos, ¿qué hace Dios? Dios bendice a todos. Una cosa es que el ser humano no aproveche los alimentos, que no aproveche la lluvia, pero Dios nos bendice a malos y a buenos. Y por esta razón Dios nos dice, tú da lo mejor de ti, tú ama, tú ora por los demás, tú ofrece lo que puedes especialmente para que el alejado, el caído, el perdido, el equivocado, el ateo, sientan una ayuda especial y puedan cambiar el camino, reflexionar, encontrarse o creer en Dios. Visto desde este punto de vista, una bendición no es como una medicina o beneficio que se debe dar solo a los sanos para que no se enfermen, sino también se da a los enfermos y especialmente a los que están en peligro de muerte. Una bendición no se da únicamente a los amigos, a los que están en el camino correcto, a los fuertes o a los puros, sino también a los enemigos y a los que están extraviados o perdidos, no como una forma de aplaudirles, sino de ayudarles a encontrar luz, fuerza o conversión. Es decir, nuestra preocupación por el que está alejado, por el que está equivocado, por el que no ve la luz. No les aplaudimos, sino nos preocupamos por ellos y por eso esta manera de ayudarlos le llamaría yo una bendición, que es buscar lo mejor para ellos. Una bendición, por esta razón, la puede dar no solo el sacerdote, sino también el padre o la madre, los hermanos, los hijos, los amigos, incluso los desconocidos. Por esta razón vemos que aquella madre bendecía a su hijo. ¿Cuántos padres bendicen a sus hijos diciéndole que Dios te bendiga? Los amigos, las parejas. Pero fíjense que una bendición no se debe de dar desde el juzgar, sino desde el amar. No desde el juicio, te juzgo, sino desde el amor, te quiero ayudar. No se da desde el poder, como si nosotros fuéramos limpios, puros o perfectos, sino desde la misericordia, tratando de amar y comprender como Dios nos ama y comprende. Dios sí, claro, Dios no tiene ningún defecto, no tiene ninguna cosa negativa. Él busca lo mejor y Él sí da la bendición desde su poder. Pero nosotros como humanos, ¿quién tiene el poder de decir estoy puro, perfecto? Nadie. Por eso como humanos damos la bendición desde el amor y la comprensión, no desde la perfección. Por eso, al término de la misa, el sacerdote bendice a todos los que acudimos a la celebración. No pregunta la circunstancia de cada quien. La bendición es general para todos los que estuvieron ahí. ¿Por qué? Porque al haber entrado a la misa, al haber estado en ese lugar, que están diciendo que tienen, aunque sea un mínimo interés de estar ahí, un mínimo interés de saber qué es lo que pasa ahí, un mínimo interés de escuchar la palabra, un mínimo interés de tener curiosidad. Y el sacerdote da la bendición en general, en general. Quizás algunos en esta bendición están más cerca de su santificación que bueno. Quizás otros de los que están en la iglesia están a la mitad del camino. Quizás otros en sus inicios o en su reciente regreso a Dios, o en su incipiente conocimiento o en su búsqueda del bien, o quizás en un malestar de sentir que no están actuando correctamente o que se sienten alejados. Bien,
La bendición se da a todos y a cada quien le tiene que ayudar según su propia situación. Así que concluyo diciendo que los cristianos, como tú, como yo, más que maldecir, es decir, desear lo peor para una persona, discriminarla, hacerla a un lado de el amor de Dios, tenemos que desear el bien para todos, su crecimiento, su desarrollo, su acercamiento a Dios, su claridad en la conciencia, su reconocimiento de los errores, su fortaleza en la debilidad, su luz en la oscuridad y todas las cosas buenas que Dios nos ofrece como un Padre que no quiere que nadie se condene, sino que todos se salven. Y terminando con el ejemplo de esta anciana que, aunque su hijo estaba reticente a convertirse, aunque su hijo estaba lleno de maldad y de odio, ella lo bendecía y lo bendecía, quisiera poner otro ejemplo, como el de aquel enfermo que no quería sanar, y sin embargo el médico, la enfermera, los familiares le daban puntualmente un medicamento. Él no quería sanar, pero los familiares, el médico, la enfermera le daba el medicamento. Él estaba enojado con la vida, pero los familiares, la enfermera, el médico le daban el medicamento. ¿Y qué pasó? Aquel enfermo terminó sanando poco a poquito y finalmente agradeció aquella medicina que le dieron. Yo creo que eso puede pasar cuando nosotros bendecimos a la gente más malvada, como una medicina, porque Dios actúa a través de el amor nuestro y el amor suyo, puede hacer que vaya transformándose el corazón más duro, vaya regresando al camino la gente que se ha alejado más, vaya viendo la luz la persona que había estado más ciega y finalmente la bendición se convierta en eso, que la persona misma, la que ha sido bendecida, voltee su mirada a Dios y diga, bendito sea Señor, porque tú me bendices y porque los que estaban a mi alrededor me bendijeron para que me encontrara contigo. Es un punto de vista, espero que te ayude a entender más profundamente lo que el Papa Francisco dijo en este fragmento de uno de sus últimos documentos. Cristo es la principal bendición que los seres humanos tenemos.